Bien, pues buena tarde a todos, bienvenidos a este taller sobre las verdades de fe, que es una oportunidad para convivir, para platicar, para informarnos y sobre todo, bueno, pues también hacer una reflexión de nuestro catecismo, de nuestra doctrina sobre estas verdades que rigen nuestra fe y con ella nuestro estilo de vida como cristianos, como católicos. El día de hoy quiero dar la bienvenida al Padre Eli, ya muchos lo conocen, de aquí de nuestra comunidad. Padre, bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí. Yo cuando conocí a Eli, pues él era parte del grupo juvenil en la parroquia de la Sagrada Familia y pertenecía a la comunidad de renovación en el Espíritu Santo. Desde muy chico pues ha tenido esta experiencia no solamente de conocer a la tercera persona de la Trinidad, sino también su vida, su espiritualidad y sus primeros pasos en nuestra iglesia, pues fue a través de esta experiencia de grupo en la que se alaba al Espíritu Santo y se reconoce como el Señor y dador de vida. Por eso, bueno, pues el día de hoy vamos a estar acompañándonos en esta reflexión a través del catecismo. Los invito nuevamente a tener el catecismo por allí muy cercano y aprovecharlo para que nuestras dudas acerca de la tercera persona de la Trinidad, pues el día de hoy podamos nosotros tratar de dar respuesta. De todas maneras, bueno, pues somos dos padres y bueno, de alguna manera estaremos conviviendo, compartiendo, pero también si hay alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto, aquí estamos. Muy bien, Padre, pues qué bueno que estás aquí. Ya sabes que la comunidad te queremos mucho y me da mucha alegría que el día de hoy tengas ese espacio para compartir con nosotros esta oportunidad de reflexión sobre el capítulo 3 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es Creo en el Espíritu Santo. Bien, pues para mí es una gran alegría el estar aquí acompañándoles. El Padre Mario me ha hecho la invitación para estar con él en esta tarde de reflexión y bueno, pues con mucho gusto, también con todo el cariño que tiene para mí esta comunidad. Entonces, bueno, pues vamos a estar reflexionando sobre este tema tan importante para nuestra iglesia. El Papa Juan XXIII le decía al Espíritu Santo, el gran desconocido. Pese que nos movemos, estamos, vivimos prácticamente la fe, la espiritualidad, la esperanza por Él, aún así, todavía en nuestra iglesia pareciera que se pasa desapercibido en muchas ocasiones. Entonces creo yo que por lo que hemos vivido el domingo pasado, la fiesta del Pentecostés, la formación que ustedes llevan, pues sin duda traerá grandes frutos para nuestra comunidad. Muy bien, pues damos inicio pues invocando la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bien, pues como bien dice el Padre Mario, es el capítulo 3 de nuestro catecismo de la Iglesia, Creo en el Espíritu Santo. Iniciamos con el número 683, que dice: nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12, versículo 3. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, que quiere decir Padre. Esto viene en Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. El Espíritu Santo es aquel quien nos llama, aquel
primer encuentro que nosotros tenemos. Es importante aclarar esto porque a veces nosotros pensamos que la decisión de la fe, el amor por la Trinidad, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, es una decisión personal. Y nosotros creemos que es de acuerdo a mi libertad. Si yo quiero, acepto creer, acepto confiar. Pero en realidad dice la palabra de Dios, Jesús: ustedes no me han elegido a mí, soy yo quien los ha elegido a ustedes. El primer paso siempre lo da Dios. Aquel que nos inspira, aquel que nos llama, es el Espíritu Santo. Y sin Él, nosotros no podemos tener acceso a este misterio divino. Después viene la aceptación. Con la plena libertad nosotros decidimos si queremos entrar en esta dinámica de la fe. Pero sin duda el primer encuentro, aquel que nos llama, que nos convoca, es el Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, yo me convertí cuando tenía 50 años. Y le digo, no, hombre, 50 años atrás el Espíritu Santo estuvo trabajando en ti. No es que haya trabajado de la noche a la mañana, sino para que alguno de nosotros, simplemente con el hecho de decir a Dios, Jesús, eso brota de un trabajo del Espíritu Santo que, a pesar de nuestras resistencias, de nuestros enojos, frustraciones, ya cuando llegamos a ese momento, como dice la carta a los Corintios, ya ha trabajado el Espíritu Santo, pero muchísimo en el silencio. Por eso, detrás de cada conversión, de cada palabra, cuando nosotros decimos Jesús, está un trabajo enorme del Espíritu Santo. Y no solamente nosotros, sino también, por ejemplo, en nuestros padres catequistas, en nuestros abuelos, que de alguna manera sembraron la semilla, y es el Espíritu Santo quien nos ha venido acompañando al momento en el que nosotros nos detenemos un momento en nuestra vida y decimos, Jesús, ¿cómo ves? Y sobre todo que dice el libro del Gálatas, para llamarle Abba, que quiere decir Padre. El Espíritu Santo nos hace entrar en esta dinámica filial. No es un Dios lejano, no es un Dios que permanece a la distancia, sino es un Dios cercano, que toma esa paternidad para que nosotros podamos tener la capacidad de decir, somos hijos de Dios. Todo eso es la obra del Espíritu Santo, que a veces no vemos, que a veces no percibimos, pero que sin duda ya está actuando en nosotros. Sería muy bueno el ejercicio hoy, Padre. Por ejemplo, detenernos un momento y decir juntos, Jesús, decir Abba, llamarle Padre a Dios. En ese momento en el que nosotros hacemos un alto y pronunciamos el nombre de Jesús y llamamos a Dios Abba, en ese momento el Espíritu Santo está presente. Es un signo de que está entre nosotros, porque de otra manera el único que puede llamarle a Dios Padre es Jesús. Pero es el Espíritu Santo, que Jesús, el rostro de Jesús, el nuevo rostro de Jesús, que nos permite unirnos a Él para decirle a Dios Padre. Y así nosotros, pues bueno, somos adoptados de una manera maravillosa. No sé, ustedes en casa, ¿qué piensan? Estamos aquí hablando con el Padre Lee. Estamos empezando muy bonito con este número 684, y el Padre nos acaba de decir algo muy importante. Nadie puede llamarle a Dios, a Jesús, si no es por la acción del Espíritu Santo. Y nadie puede llamarle a Dios Padre, Abba, si no es porque el Espíritu Santo ahí está trabajando en nosotros. Bien, damos continuidad. El número 684 del Catecismo dice: el Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esto lo encontramos en Juan. San Gregorio Nacianceno, uno de los primeros padres de la Iglesia, dice el teólogo, le llamaban el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo
y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión clara de sí mismo. Los apóstoles le preguntaban a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le decía: ¿cómo es posible que me pregunten esto? Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Es maravilloso porque esta condescendencia, dice, divina, es la que nos hace ir conociendo en la historia de la salvación el proyecto que Dios tiene para nosotros. Es impresionante porque el Espíritu Santo es el último que conocemos en las Sagradas Escrituras, pero está presente siempre. Revela al Padre poco a poco, con delicadeza. Todo el Antiguo Testamento es una experiencia del Dios Padre Creador, del Dios que crea, del Dios que les da un proyecto. Hasta el final, ya casi los profetas nos va revelando la presencia misteriosa del Hijo Jesucristo, que se nos da a conocer en plenitud en los Evangelios, y al final en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, aparece la presencia del Espíritu Santo. Esto es bellísimo porque cualquiera diría: ¿y por qué no se nos reveló en todo su esplendor y en toda su grandeza la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo? Recordemos que el pueblo de Israel venía saliendo de sus creencias politeístas, y es difícil a veces encontrarle sentido a la experiencia que vamos viviendo, y podían confundirse. Sin embargo, el Espíritu Santo, con toda delicadeza, va mostrándolo en todas las Sagradas Escrituras, va mostrándonos la presencia del Padre, la presencia del Hijo, que nos enseña el rostro de amor del Padre, y por último se manifiesta Él, que viene a manifestarnos en su plenitud al Padre y al Hijo. No es una explicación dogmática, es una experiencia de fe. Si el Padre hubiera querido que nosotros lo entendiéramos a la perfección, dentro de nuestra pequeñez y dentro de nuestra fragilidad, pues hubiera utilizado miles de otras formas posibles. Sin embargo, entra en una experiencia de amor en un pueblo, y luego en un pueblo, en una persona que se entrega en el sacrificio, y después en la presencia del Espíritu Santo, que viene a darnos acceso a ese misterio del Padre y del Hijo. Como dice San Gregorio Nacianceno, es una condescendencia divina, un proyecto. Así es. Nosotros podemos, como mentes occidentales, queremos separar todo, ¿no? Siempre hemos buscado la manera de que tratar de entender las cosas separando, y por eso de alguna manera la Escritura nos lleva a entender, si queremos separar, cómo nos hemos movido en tres etapas. La primera etapa fue la etapa del Padre, toda la creación. El actor principal fue el Padre. Y luego la etapa o la segunda era, que duró muy poco, solamente 33 años, fue la era de Jesucristo. El Padre parece que se hace a un lado y aparece el rostro del Padre, pero en el Hijo. Y ahí viene el Hijo, el que me ve a mí, ve al Padre, y viene hablando. Todo lo que hace el Hijo es la revelación del Padre. Y luego termina, y con el Pentecostés aparece la nueva era, la tercera era en la que estamos, que es la del Espíritu Santo. Prácticamente es la nueva forma, el nuevo rostro que Jesús tiene para acompañarnos. Y entonces este Espíritu Santo es el que, lo mismo que Jesús en los 33 años, va revelando el rostro del Padre, va revelando la voluntad del Padre, pero no solamente nos revela, y no solamente nos dice lo que hay que hacer, sino nos ayuda a hacerlo también. Entonces esta es la dinámica. Por eso hoy estamos en la era del Espíritu Santo, y es el actor, parece muy sutil, porque parece que no habla, porque lo único que hace es manifestarnos la voluntad del Padre. Bien, Melina. Esa presencia que nos va acompañando como iglesia es la que nos hace descubrirnos como verdaderos hijos. No solamente nos llamamos hijos, sino que lo somos. Y el Espíritu Santo nos instituye verdaderamente hijos de Dios por el bautismo, pero también por medio de sus dones de los sacramentos y de la gracia nos da la capacidad
de ser hijos de Dios aquí en el mundo. En el número 686 del Catecismo, el Espíritu Santo, dice, coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces este designio divino, que se consume en Cristo primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Este número nos habla de lo que el Señor ha hecho con nosotros, Cristo, el misterio, el sacrificio con el cual nos da la salvación, pero es el Espíritu Santo el que lo hace fecundar en la Iglesia. Jesús lo hizo, por eso su vida duró 33 años, como dice el Padre Mario, 33 años dura su vida pública y después se hace a un lado. El misterio de la salvación nos ha sido dado, somos salvos por Cristo, pero es el Espíritu Santo el que hace que ahora nosotros, fecunde en nosotros ese ideal de la salvación. Por el Espíritu Santo nosotros obtenemos las gracias que Cristo nos ha merecido. Bien, aquí en el 686 es muy interesante cómo dice, cómo el Espíritu Santo es la acción por la que se perdonan los pecados. Es el Espíritu que nos permite la resurrección de la carne, nos permite la comunión con los santos, nos permite experimentar el don de la Iglesia, el sacramento del cuerpo de Cristo, nos da la vida eterna. O sea, prácticamente el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Lo hace todo. O sea, Él es el que da unidad, Él es el que da santidad, Él es el que nos permite después de la muerte participar de la resurrección. Todo hace el Espíritu Santo. Por eso prácticamente hay errores en los que dicen, no, nosotros estamos haciendo la Iglesia. Entonces cuando la Iglesia viene ya de caída libre. O sea, aquí el que hace la Iglesia es el Espíritu Santo. El que produce la unidad entre nosotros es el Espíritu Santo. Por eso cuando hay división, cuando hay fracaso, cuando las cosas no salen bien, hay que pensar, bueno, quizás nos falta imitar al Espíritu Santo, porque los proyectos están bien, los planes están bien, las personas están bien, todo parece que está bien, pero falta algo, esa comunión con los santos. Hay gente que dice, bueno, los que ya se murieron ya no tenemos comunicación con ellos, y la comunicación con aquellos que se nos han adelantado es la intercesión que ellos tienen con nosotros. Esa intercesión, mis tíos, mi padre, mis abuelos, ellos pueden interceder por nosotros por la acción del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo prácticamente nos ayuda en la tierra y es un camino que tenemos al cielo. Es más, dice el Espíritu Santo, pidan al Espíritu Santo que hable por ustedes. Con esos gemidos, dice bellamente la Escritura, porque Él sabe no solamente lo que necesitamos, sino lo que es necesario para nuestra salvación. De una forma especial, nos recuerda mucho, por ejemplo, yo escucho de repente a los jóvenes, yo creo en Dios Padre, pero no creo en la Iglesia, y tratamos de hacer esta separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo que es la Iglesia. Y el Espíritu Santo nos enseña que no se puede entender a la Iglesia sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Es decir, el proyecto de Dios es la Iglesia, esta Iglesia en la cual nosotros estamos. Ahora bien, el Espíritu Santo, cuando escuchábamos hace algunos domingos que celebrábamos cómo Jesús se elevaba a la diestra del Padre, deja al Espíritu Santo, les conviene que yo me vaya.
y ese les conviene que yo me vaya, es una conciencia de nuestra fragilidad también muy humana. Papa Francisco, en la fiesta de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua, decía que los cristianos somos como un cristal, como un vidrio resplandeciente y hermoso, porque son creación, imagen y semejanza de Dios, pero siempre frágil. Y Jesús, Dios Padre, son conscientes de nuestra fragilidad, y en medio de nuestra fragilidad no se alejan, sino que más bien nos apoyan. Por eso queda el Espíritu Santo, se va el Hijo, pero deja al Espíritu Santo porque es consciente de nuestra fragilidad. Solos no podemos, pero con el Espíritu Santo es entonces el que nos da la gracia y la fuerza para continuar. Bien, continuamos el número 687. Dice: nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 11. Pues bien, su Espíritu que lo revela, nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas, esto lo decimos en el credo, símbolo niceno-constantinopolitano, nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos, no le conocemos, sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir el Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Esto lo encontramos en Juan. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Juan capítulo 14, versículo 17. Hay temas que nos gusta mucho hablar entre los amigos, entre la familia, los gustos, por ejemplo, del fútbol, de algún deporte, de los gustos, de los hobbies que tenemos. Hay quienes nos gusta caminar en la montaña y hablamos de todo que nos encontramos. Hay quien les gusta la pesca y se la puede pasar hablando horas de la pesca o de cualquier hobby. ¿A ti de qué te gusta hablar? ¿Cuál es tu tema? Bueno, pues por ejemplo, la música es un buen tema del que nosotros hablamos. No sé si va a ser un mal testimonio, pero también las series, por ejemplo. Ahora que tenemos tiempo en casa, las series es algo que podemos estar hablando durante los videos, los tele, es padrísimo y podemos hablar. Y si uno, por ejemplo, dice, bueno, ¿cuál es tu tema favorito? Si nosotros le preguntamos, porque el Espíritu Santo es una persona, como nosotros, pero claro, divina, pero es una persona. Si nosotros le preguntamos al Espíritu Santo, ¿de qué te gusta hablar? Y Él nos va a decir, de Jesús y del Padre. O sea, nos habla siempre de esto, nos habla del cielo. Por eso cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, háblame de Jesús. En otras palabras, da testimonio de Jesús. Entonces Él, como nuestros hobbies y como nuestros temas preferidos, se pone a hablar de Jesús. Por eso, una manera muy bonita de conocer a Jesús, por eso el 687, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Le encanta hablarnos de Dios, le encanta hablarnos de Jesús, le encanta hablarnos del cielo, le encanta hablarnos de la eternidad. Y nomás está de que nosotros le demos permiso, porque se le conoce como un caballero al Espíritu Santo. Él no se va a meter si no le damos permiso. Él no va a hablar si no le permitimos. En el momento en el que uno le diga, a ver, háblame de Jesús, hombre, entonces va a empezar a hablar y no se va a callar hasta que tú le digas, pero difícilmente le vamos a decir cállate, porque cuando Él empieza a hablar es como aquellos discípulos que sentían en su corazón que ardía cuando les hablaba las Escrituras de Jesús. Ese efecto del Espíritu de Dios así también es. Por eso también es una invitación a
pues permitirle al Espíritu Santo que dé testimonio, que nos hable de lo que sabe, y entonces lo que sabe pues nos va a revelar al Padre. Era muy común cuando yo estaba, el Padre Mario hablaba pues de que provengo yo del grupo de la Renovación Carismática cuando era joven, y significativos, claro, de corazón, pero es muy común, era muy común que la renovación tiene la peculiaridad de una oración espontánea, una oración abierta, y era muy fácil notar cuando alguien no había hecho su oración continua, cuando alguien no terminaba su día poniéndose en la presencia de Dios, porque llegaba el momento en que queríamos compartir en el tema, queríamos hacer una oración y las palabras no salen. Es maravilloso porque aquella persona que le da permiso al Espíritu Santo a que entre, a que obre, el Espíritu Santo obra en él y obra por él, y eso se ve, se nota. Escuchemos hablar a muchas personas que pueden hablar de mil cosas, de miles de temas, pero quien no lo conoce, quien no se apasiona por eso, entonces hablaría mucho. Hay una canción de un santo, Preferisco il Paradiso, de San Felipe Neri, que dice: hay muchos que hablan y no tienen verdad, pero hay otros tantos que hablan poco y hablan con verdad. Es decir, cuando nosotros tenemos esa experiencia de invocar al Espíritu Santo, créanme que el Espíritu Santo se encarga de manifestarnos a Cristo. Se nota. Para aquellos quienes estamos en la iglesia, se nota cuando una persona invoca la presencia del Espíritu Santo en la seguridad. No soy yo, es el Espíritu Santo quien también puede hablar en medio y por medio de nosotros. Bien, es interesante hablar del Espíritu Santo. El número 688 dice: la Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo, en las Escrituras que Él mismo ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental, los sacramentos, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración, en la cual el Espíritu Santo intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación, en la oración en la cual intercede Él por nosotros. Esto es la Iglesia, el apostolado, los ministerios, los sacramentos, la oración, la escucha de la palabra, la tradición viva de nuestra Iglesia, el magisterio de los santos padres, del Papa. Eso es la Iglesia y esa es la voz del Espíritu Santo. Así es. Fíjate cómo otras formas de creer, ¿no? Los que llamamos protestantes, hermanos protestantes, que protestaron contra la Iglesia Católica, empezando con Lutero. Ellos tienen el principio de la sola Escritura, solamente la Biblia y la libre interpretación. Ellos, en esos dos principios está el protestantismo. Nada existe, solamente la Escritura y la libre interpretación. Para nosotros los católicos, pues está la Biblia, están los sacramentos, está la liturgia, está el incienso, están las velas, están las imágenes. O sea, está lleno de tantas y tantas cosas que tenemos en la iglesia. Y a veces nosotros podemos decir, bueno, hay tantas cosas y a veces nos podemos perder en tanto. Y hoy en el número del Catecismo 688 es: en todos esos signos, como es la liturgia, como es la Biblia, como en los sacramentos, podemos encontrar a Jesús. Pero tenemos que decirle al Espíritu Santo. Si yo veo una vela, pues es simplemente una vela que ilumina. Pero cuando le decimos dentro de la liturgia, ¿qué significa esta vela, Espíritu Santo? Entonces nos va a abrazar y nos va a hacer entender que el signo de ese fuego
es el fuego y va a hablarnos vamos a ver un momento más, vamos a ver cómo el Espíritu Santo a través del fuego se manifiesta también. O sea, nada sobra, todos los signos. Lo que pasa es que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos explique, que nos ilumine para poderlo entender, porque todo lo que rodea a la iglesia es un misterio donde encontramos la presencia de Dios, que nos llama, que nos convoca, que nos invita. Y esto es impresionante porque puede pasar desapercibido totalmente, y esto es lamentable. Las personas que llegan de repente corriendo a los sacramentos, o voy nada más al bautismo, me aparezco cuando hay un evento en la iglesia, y se pasa desapercibido la riqueza que tienen todos estos misterios, la palabra de Dios como algo que nos ayuda a reflexionar y a crecer, pero en realidad es el mismo Dios que nos habla. Y por eso la iglesia es tan rica, La iglesia tiene miles, formas variadas en las cuales el Espíritu Santo nos va hablando de esa presencia de Dios en nuestra propia vida. Hace no mucho tiempo bauticé a un niño, tenía ya cerca de 2 años, y ya se les había pasado el tiempo, ya parecía ya 15 años del huerco. Pero este niño llega y al momento de bautizarlo me preguntaba: ¿y por qué el agua? ¿Por qué me estás poniendo agua? ¿Y por qué me estás poniendo aceitito? ¿Y por qué me están cargando? Y bueno, estaba lleno de preguntas el niño, y había respuesta para cada pregunta. Ojalá que también con el Espíritu Santo así debemos de ser. Hay que preguntarle: ¿por qué esto? Si nosotros le preguntamos, él es muy educado, nos va a contestar y nos va a decir, bueno, también lee. Y en la medida en que nosotros vamos leyendo, él nos va explicando, interpretando. Eso es muy bonito, porque por eso entendemos en la Escritura. Hay gente, por ejemplo, en la Escritura: no, es que no le entiendo lo que dice aquí, no me dice nada. Bueno, tampoco seas egoísta, no todo es para ti. Lo que tú lees y meditas va a ser para alguien que se va a acercar a ti. En el momento menos pensado alguien se va a acercar, y el Espíritu Santo te va a decir: te dije que no era para ti, pero se lo vas a dar como un regalo. Cada cosa que nosotros vamos viviendo, el Espíritu Santo nos va permitiendo no guardarlo, sino compartirlo también con los demás. Por eso, en cada signo, en cada momento de la iglesia, el Espíritu Santo está siempre dispuesto para explicarnos todo. Y es maravilloso. Uno de los jóvenes de mi parroquia me decía: padre, ¿y qué es lo más difícil en este tiempo que lleva como sacerdote? ¿Qué es lo más complicado que le ha tocado vivir? Y yo le decía algo muy triste: es de repente celebrar los sacramentos con personas que nada más vienen por celebrar, como un acontecimiento social. Triste ver, por ejemplo, quinceañeras que es en un momento maravilloso de dar gracias a Dios, y se las pasan preocupadas por las fotos, por el vestido. Personas que el padre termine pronto porque ya están esperándonos en el salón, porque las fotos es un misterio que dice el mundo no me conoce, porque nos perdemos esa oportunidad de entrar en ese misterio divino cuando no le conocemos, cuando no le permitimos al Espíritu Santo que entre. Es bellísimo cuando los niños preguntan en el bautismo: ¿y esto qué es? Pues es una oportunidad maravillosa para explicarles y para decirles: es la presencia del Espíritu Santo, es un signo que te habla de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Ojalá todos aprendiéramos de esos niños y que podamos decirle al Espíritu Santo: enséñame, dime qué me quieres decir en estos signos que me presentas. Muy bien, pues no sé cómo están ustedes en casa, viendo, participando de este momento aquí con el Padre Lee en esta plática tan padre sobre el Espíritu Santo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna experiencia que ustedes hayan tenido en base al Espíritu Santo, y darnos la oportunidad también de compartir esos momentos. Bien, bueno, pues seguimos y continuamos con el tema sobre el Espíritu de Dios. Así es. En el número 689 entramos en el número 1, la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, viene en Gálatas, es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad
como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Pudiéramos decir en este número que es la obra del trabajo en equipo. El Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, nos enseñan, Dios Hijo nos enseñan cómo trabajar en comunión, en comunidad. Yo no sé si a alguien le pasó ahí en su casita, pero yo cuando era niño, y eso que soy joven, vaya el comercial, recuerdo mucho que mi catequista insistía mucho, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad? Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Santificador. Agradezco mucho, sea de paso, esa enseñanza porque hasta el día de hoy la recuerdo y me ha sacado de muchos apuros. Pero en la unidad, cada quien tiene su distinción, su propia misión. Dios Padre Creador, Dios Espíritu Santo Redentor y Dios Espíritu Santo Vivificador. Es la Trinidad presente que nos enseña cómo ser comunión, que nos enseña a trabajar. Pues es el aliento de Dios, es el aroma de Dios. Y es muy bonito como esta expresión de que es el amor de Dios, es la manera en la que nos unge. Por eso, cuando nosotros amamos a una persona, cuando la veneramos, la creemos, sea nuestra mamá, nuestro papá, quizás su esposa, una novia, no sé. Cuando hay una persona muy cercana, hasta el aroma es muy agradable. Este es el aroma de Dios. O sea, Él está presente entre nosotros. Ese viento, pero no solamente es un aroma, sino es el aliento que viene a restaurar, a crear hombres nuevos. Porque no solamente es algo que se puede oler, sino es algo que transforma esa fuerza, porque el amor tiene una potencia de transformación increíble. Entonces, bueno, pues es eso. Como es una manera nueva, diferente, consustancial, de la misma sustancia del Padre, que viene a accionar en nosotros la fuerza de Dios. Decía mi maestro de Cristología, todo acto divino es un acto trinitario. Ahí, en la acción del Padre, en la creación del Padre, está el Hijo y el Espíritu. Ahí en la cruz, junto con el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. En la inspiración del Espíritu Santo, ahí encontramos el rostro del Hijo y el rostro del Padre. Así es, no puede separarse. Como cuando alguien te ve, te parece a tu papá, pero también tienes mucho a tu mamá. Y ahí se están peleando a ver de quién tenemos más, pero nosotros somos los terceros, somos fruto de ese amor. Esa es la experiencia del amor del Padre, del Hijo, por la acción del Espíritu Santo que se desborda, ¿no? Nosotros hemos sido ese desbordamiento del amor de nuestros papás. Así también la acción del Espíritu Santo tiene el rostro del Padre, el rostro del Hijo y su propio rostro, su propia identidad. Es muy bonito cómo se manifiesta en el mundo esta acción.